Lectura del Evangelio, Domingo de Ramos. Del mensaje de María, Rosa de la Paz, del 2 de abril de 2017. Una semana antes de comenzar la Pascua, con la entrada de mi hijo a Jerusalén, lugar escogido por Dios para vivir su sacrificio, Jesús, mi amado Señor, se encontraba en Betania reunido con las 12 santas mujeres y con ellas mi divina conciencia. Allí, en ese momento, ellas se unieron espiritualmente al Maestro, con el bendito fin de acompañarlo en silencio durante su sagrada pasión. En ese día, las santas mujeres, que estaban sentadas a los pies de su dulce Maestro, recibieron del propio Jesús la bendición del Espíritu Santo, y José de Arimatea, con una simple alianza de madera, las desposó con Jesús para que ellas fueran, en el futuro, las testigos de la historia del Nazareno. Por eso, una semana antes de que Jesús entrara a Jerusalén, para ser momentáneamente reconocido como el Mesías y después ser repudiado y crucificado, las santas mujeres se unieron en espíritu con él y fueron las primeras almas en toda la historia de la humanidad que se casaron con Cristo a través de una simple alianza. Relatos a partir de los Evangelios y de las transmisiones hechas a las videntes María de Jesús de Ágreda y Ana Catarina Emmerich. En el día que corresponde al Domingo de Ramos, Jesús emprendió la subida a Jerusalén, caminó delante de los discípulos y fue asistido por muchos ángeles, que alababan su amor y determinación por la salvación de la humanidad. Cuando se aproximaron a Betfagé y Betania, a los pies del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está más adelante. Justo en la entrada encontrarán un burrito que aún no ha sido montado por nadie. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta ¿por qué lo están desatando?, respóndanle: el Señor lo necesita. Entonces trajeron al burrito, lo cubrieron con sus mantos y ayudaron al Maestro a montarlo. Detrás del Maestro seguían los discípulos, junto a los cuales estaban las santas mujeres. En tanto Jesús pasaba, el pueblo extendía sus mantos sobre el camino. Otros discípulos cortaban ramos de palmeras y los extendían en la entrada, como señal de triunfo y alegría. Cuando llegó cerca del descenso del Monte de los Olivos, la multitud comenzó a alabar a Dios a los gritos, con gran alegría por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria a Dios en las alturas. En medio de la multitud, algunos fariseos le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: yo les aseguro, si ellos se callaran, gritarán las piedras. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, lloró por la ciudad y dijo: si al menos en este día conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos aún no pueden ver. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo ni la visita de tu Dios. Durante el sagrado cortejo de Jesús y de sus apóstoles, muchas maravillas acontecieron en las dimensiones invisibles del planeta. Para que el triunfo de Cristo sobre la muerte fuera aún más glorioso, ordenó el Altísimo que en ese día ninguna fuerza se desatara contra la vida de ninguno de los mortales. Así,
En todo el mundo nadie murió en aquel día. Más allá de la victoria de Cristo sobre la muerte, se dio otra aún más importante, la victoria sobre el infierno. Esta fue más gloriosa y oculta, porque cuando los hombres comenzaron a invocar y a aclamar a nuestro Maestro como Salvador y Rey, los demonios sintieron en su contra todo su poder que los derrumbó de sus lugares en el mundo y los lanzó a los profundos abismos de la oscuridad. Por aquel breve tiempo en que Cristo vivió esa jornada, ningún demonio restó sobre la tierra, sino que todos cayeron en las profundidades, con mucha rabia y terror. Palabra del Señor. Lectura del Evangelio, Lunes Santo. En estos días vamos a acompañar los relatos de los hechos que sucedieron entre el lunes y el jueves santo. Del mensaje de María Rosa de la Paz, en 3 de abril de 2017. Después de que Jesús estuvo en Betania, reunido con las 12 santas mujeres, nuestro Señor partió rumbo a Jerusalén. Por última vez, y en la presencia interior del Padre, mi Hijo pasó por algunas ciudades y pueblos, acompañado por sus apóstoles, para enseñarles cómo curar, sanar, liberar poseídos y sobre todo, instruir y proclamar la buena nueva. El Santo Señor intentó dejar grabada en la conciencia de la humanidad la importancia de su pasaje por la tierra y el momento esperado de su segundo retorno al mundo. En este sentido, Jesús, que después sería reconocido como el Cristo, reveló a las almas los más altos grados de amor para que ellas, a pesar de cualquier circunstancia o situación, nunca olvidaran que el amor de Dios está presente en todo lo creado. Lectura de los Evangelios. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Palabra del Señor. Lectura del Evangelio. Lectura para el día martes santo. Palabras de María, Rosa de la Paz. 4 de abril de 2017. Mientras mi amado Hijo hacía de cada pueblo que visitaba un nuevo punto de luz para el planeta, los milagros de vida y conversión no dejaron de suceder. Jesús enseñó a sus apóstoles, mientras visitaban las ciudades alrededor de Jerusalén, que ellos debían cultivar en sí mismos no solo el espíritu de la fe, sino también la persistencia ante todo lo que llegaría. En la fe de Jesús, los apóstoles y seguidores encontraban la posibilidad de retomar la reconciliación con Dios y sobre todo la confianza, que haría a cada alma en aquel tiempo merecedora de la misericordia que se derramaba a través de la presencia del Hijo de Dios. Relatos a partir de los Evangelios. En el templo, delante de la multitud, Jesús contó la siguiente historia. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor:
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cuando hubo Jesús acabado con todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es palabra del Señor.
Lectura del Evangelio, miércoles santo. Jesús enseñó en el templo domingo, lunes y martes. El miércoles Jesús permaneció en Betania. Iniciamos con las palabras de María, Rosa de la Paz, de 5 de abril de 2017. El Señor atraía hacia el mundo el reino de Dios, y estando con los niños, Jesús demostraba que es en la pequeñez de las cosas más sencillas y humildes, en donde se guarda la verdad sobre nuestro verdadero ser. A través de las parábolas o de los ejemplos más concretos, Jesús atraía desde el universo la esencia de la instrucción, y en las personas más simples dejaba grabado el principio de la sabiduría. Relatos según los Evangelios. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él,
estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Palabra del Señor. Lectura del Evangelio. Jueves Santo. Relatos sobre la Santa Cena y la agonía del Señor en el Huerto de los Olivos, a partir de los relatos de Ana Catarina Emmerich. El Jueves Santo, Jesús y los apóstoles salieron al mediodía de Betania y se encaminaron a Jerusalén, hacia el cenáculo, y se prepararon para el lavado de los pies. Pedro dijo: Señor, ¿quieres tú lavarme los pies? Jesús le respondió: Ahora no entiendes lo que hago, pero lo entenderás más tarde. Escucha, Simón, sobre ti construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi poder permanecerá en ti y en tus sucesores hasta el fin de los tiempos. Entonces, Cristo y los apóstoles se colocaron para celebrar la institución de la Sagrada Eucaristía. Jesús, después de bendecir el pan y el vino, partió el pan en varios pedazos y los colocó sobre la bandeja. Tomó un poco del primer pedazo y lo introdujo en el cáliz. En el momento que hizo esto, la Santísima Virgen recibió el sacramento espiritualmente, aunque no estuviera presente. Era como si la Santa Madre hubiera entrado en el cenáculo, caminando sin tocar el suelo, llegando hasta donde estaba nuestro Señor para recibir de Él la Sagrada Eucaristía. Tomó el pan y dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Jesús,
levantó el santo cáliz y lo levantó hasta su rostro, pronunciando las palabras de consagración. Mientras lo hacía, estaba transfigurado y transparente, como si todo su ser lo hubiera abandonado para estar contenido en el pan y en el vino. Después le dijo a Judas: haz cuanto antes lo que tienes que hacer. Y dijo su último discurso antes de la pasión: no se perturbe vuestro corazón, creed en Dios y también en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a mi Padre si no es por mí. Os doy un mandamiento nuevo: así como yo os amé, que vosotros os améis los unos a los otros. Y por el amor que tuviereis los unos por los otros, el mundo sabrá que sois mis discípulos. Jesús les dijo también que debían continuar celebrando el Santísimo Sacramento en su memoria hasta el fin de los tiempos. Después de todo esto, los instruyó en el sacerdocio, en la ordenación y en la unción. Agonía en el huerto. Aquella estrecha caverna parecía contener el espantoso espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída de Adán hasta el fin del mundo. Postrado en la tierra, sumergido en un mar de tristeza, todos los pecados ya cometidos por la humanidad aparecieron bajo infinitas formas monstruosas. Jesús los tomó todos sobre sí y se ofreció en oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esa deuda terrible. El Señor lloraba y gemía, se retorcía ante el peso del sufrimiento y el horror lo hacía estremecerse. Se levantó y se dirigió hacia donde estaban los 3 apóstoles. Los encontró durmiendo y dijo: Simón, ¿duermes? ¿Ni siquiera 1 hora pudiste velar conmigo? Dijo Juan: Maestro, ¿qué te pasa? ¿Debo llamar a los otros? ¿Debemos escapar? Jesús respondió: si pudiera vivir, predicar y curar todavía durante 33 años más, no me bastaría para cumplir lo que tengo que hacer desde hoy hasta mañana. Vigilad y orad para no caer en tentación, porque el espíritu está listo, pero la carne es débil. En la 4ª parte de su agonía en el huerto, se abrió ante los ojos del Señor una visión de consuelo, bonita y reconfortante. Unos ángeles le presentaron los santos de la antigüedad, y vio a todos los grupos religiosos y de servicio que representarían su obra en el futuro y la sostendrían hasta el final de los tiempos. Cada escena de la pasión fue mostrada con cada detalle minucioso. El Señor aceptó todo voluntariamente, ofreciendo todo el sufrimiento por amor a los hombres. También vio y sintió en todo momento el sufrimiento de su madre. Cuando las visiones de su pasión terminaron, Jesús cayó con el rostro al suelo. El sudor de la sangre corrió abundantemente
y la más profunda oscuridad reinaba en la caverna. Entonces, un ángel más alto y diferente de los demás descendió hacia Jesús. Iba vestido de sacerdote y llevaba consigo en sus manos un pequeño cáliz semejante al de la cena. Sobre este cáliz parecía flotar un pequeño cuerpo ovalado que irradiaba una luz rojiza. El ángel extendió su mano derecha hacia Jesús y puso este misterioso alimento en la boca del Señor y le dio a beber del pequeño y luminoso cáliz. Nuestro Señor, renovado, despertó a los apóstoles y les advirtió que no era todavía hora de dormir, que deberían despertar y orar. Dijo: He aquí que llega la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en las manos de los pecadores. Palabra del Señor. Lectura del Evangelio. La pasión de Jesús. En el día de hoy acompañaremos los eventos de la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz. En el huerto de los olivos, a Jesús le fueron mostrados todos los martirios que recibiría durante la pasión, la flagelación y la dilaceración de la carne, la corona de espinas clavada de forma violenta, cuando la cruz sería arrojada sobre él y a la cual Jesús abrazaría y besaría 3 veces. Su sagrado cuerpo ya había recibido tantos golpes y heridas que solamente la intervención divina justificaba que aún estuviera vivo. La posición del sol mostraba que faltaban 15 minutos para el mediodía cuando nuestro Señor llegó al lugar en donde iba a ser crucificado. Los verdugos lo arrojaron al suelo, pero él mismo se acostó por su propia voluntad en la cruz. Entonces, los verdugos le quitaron la ropa a Jesús. El Hijo del Hombre temblaba, estaba cubierto de llagas, sus hombros y su espalda estaban desgarrados hasta los huesos y derribaron a Jesús sobre la cruz. Después de clavar la mano derecha de nuestro Señor, sus brazos y piernas fueron jalados, causando una brutal dislocación que lo atormentó horriblemente. La Santísima Virgen sintió en sí misma cada insulto y cada nuevo tormento infligido a su Hijo. Estaba extremadamente pálida y los gemidos no cesaban de salir de su pecho. Eran las 12:15 cuando Jesús fue crucificado. Al mismo tiempo que levantaban la cruz, las trompetas resonaban en el templo para celebrar el sacrificio del Cordero Pascual. Los verdugos levantaron la cruz y la introdujeron en el agujero aseñado, en donde se hundió con todo su peso y un asombroso estremecimiento. Jesús dio un grito de dolor por el remesón. Era tal el indecible sufrimiento de Jesús que inclinó la cabeza sobre su pecho y quedó como muerto durante unos minutos.
Cuando la cruz se hundió en el agujero de la roca, el mismo infierno se estremeció de terror al sentir el golpe de la cruz hundiéndose en la tierra. La Santa Cruz se alzaba por primera vez en la tierra como un nuevo árbol de la vida. Un soldado puso en la punta de una vara una esponja empapada en vinagre y la llevó a los labios de Jesús, que pareció beber el líquido. En ese momento, el Señor levantó un poco la cabeza y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando eran las 12:30, el sol se ocultó de repente. Sobre el monte de los olivos apareció la luna, que se colocó delante del sol y lo cubrió por completo. El cielo se oscureció y las estrellas aparecieron, emitiendo una luz sangrienta. Todos se habían alejado y el Salvador se había sumido en un profundo abandono. Dirigiéndose a su Padre Celestial, suplicó amorosamente por sus enemigos. Jesús miró a su madre con inefable ternura y volviendo los ojos a Juan, le dijo a su madre: Mujer, he aquí a tu hijo. Entonces le dijo a Juan: He aquí a tu madre. Eran las 3, cuando Jesús lanzó un grito: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de nuestro Señor rompió el profundo silencio que reinaba en torno a la cruz. Poco después de las 3, el cielo comenzó a abrirse y la luna se fue alejando del sol. El maestro estaba agonizando y su lengua estaba seca. Entonces dijo: Tengo sed. La hora de nuestro Señor había llegado. La agonía había comenzado y un sudor frío cubría sus extremidades. Luego dijo: Está consumado. Entonces levantó la cabeza y gritó con una voz poderosa: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta vez fue un grito suave y fuerte que se escuchó en el cielo y en la tierra. Después de esto, el maestro inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Como una forma luminosa, su alma penetró a la tierra, al pie de la cruz. Juan y las santas mujeres cayeron al suelo, cubriendo sus rostros. Cuando el Señor exhaló su último aliento, la tierra tembló. La naturaleza dio un poderoso testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Todo se había cumplido. Era poco más de las 3 cuando Jesús expiró. La lanza se clavó con tanta fuerza en el costado derecho de nuestro Señor que la punta atravesó su corazón y salió por el lado izquierdo de su pecho. Al retirarla, un chorro de sangre y agua salió de la herida. Todos se sintieron profundamente conmovidos por la visión de la sangre del Salvador. Casio, Juan, las santas mujeres y María recogieron la sangre y el agua en jarras y empaparon sus paños en ellas. Casio se sumió en una humilde contemplación y los soldados, asombrados por el milagro que le había ocurrido, se arrodillaron y reconocieron a Jesús. Palabra del Señor.
Lectura del Evangelio, sábado de Aleluya. El relato de este día comienza con el entierro de Jesús, el viernes de Pasión, contemplando hasta su resurrección el domingo. Los hombres colocaron el sagrado cuerpo en una especie de camilla de cuero, envuelto con una manta oscura. La Virgen María, María Magdalena y María de Cleofás acompañaron el sagrado cuerpo. Cuando llegaron a la puerta del sepulcro, los hombres introdujeron el cuerpo del Señor. Entonces la Virgen entró, se sentó junto a la cabecera y se apoyó, llorando, en el cuerpo de su Hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena entró y besó, llorando, los sagrados pies de Jesús. El sagrado cuerpo, envuelto en la sábana y rodeado de luz, descansaba entre dos ángeles que lo adoraban continuamente, uno a la cabeza y otro a los pies de Jesús. Anteriormente, otros ángeles habían restaurado toda la sustancia sagrada perdida por los cuerpos del Señor durante la pasión. En cierto momento, fue como si el alma y la divinidad de Cristo entraran en el cuerpo crucificado, haciéndolo vivo y resplandeciente. Nuestro Señor, dejando el sudario, envuelto en luz, atravesó la roca del sepulcro. A esa hora, un ángel guerrero descendió del cielo con un rayo y apartó la piedra de la entrada. Fue como si hubiera ocurrido un violento terremoto, y los guardias romanos cayeron al suelo, casi inconscientes. Siguiendo las indicaciones dadas por Jesús, la Santísima Virgen se dirigió al monte Calvario, y allí el Señor resucitado hizo su primera aparición a su amada Madre. Estaba maravillosamente bello, serio y luminoso. El Redentor mostró a María sus heridas, que eran grandes y luminosas. Cuando la Santa Madre se postró para besarle los pies, Él la tomó de las manos, la levantó y desapareció. Durante el sábado, las santas mujeres permanecieron de luto todo el día. El domingo, derramarían agua de nardo y aceite perfumado sobre el cuerpo sagrado. Por eso habían planeado ir al sepulcro antes del amanecer, pues temían a los enemigos de Jesús. Cuando las santas mujeres se acercaron al jardín en donde estaba enterrado Jesús, vieron las luces y a los soldados, que seguían aturdidos y tirados en el suelo. La piedra había rodado hacia el lado derecho de la entrada, de modo que se podía entrar en el sepulcro sin dificultad. El sepulcro brillaba, y un ángel estaba sentado sobre la sepultura. El manto y la gran sábana que habían servido para envolver a Jesús estaban en su lugar. Sin embargo, su cuerpo no estaba allí. Las santas mujeres se sobresaltaron. Los ángeles les recordaron sus palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores que lo crucificarán, pero Él resucitará al tercer día. Entonces los ángeles desaparecieron. Magdalena entró en el jardín y se dirigió al sepulcro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco. «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella gritó, en medio de su dolor: «Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo colocaron». Después de estas palabras, se levantó y comenzó a buscar
frenéticamente por los alrededores del jardín. Cuando se marchaba, vio aparecer entre los arbustos una figura vestida de blanco, iluminada por la luz del crepúsculo. Corriendo hacia ella, le oyó decir estas palabras: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella creyó que era el jardinero, pues tenía un azadón en la mano y en la cabeza un sombrero grande. En medio de sus lágrimas respondió: «Se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde está. Si lo has visto, por favor, dímelo y lo iré a buscar». Y volvió a mirar a su alrededor para ver si lo encontraba cerca. Entonces Jesús le dijo con su voz habitual: «María». Al reconocer la voz, Magdalena se volvió inmediatamente y dijo: «Maestro», y cayó de rodillas, extendiendo la mano para abrazarle por los pies, pero el Señor la levantó y le dijo: «No me toques, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles que subiré a mi Padre, que es el vuestro, a mi Dios, que es vuestro Dios». Inmediatamente el Señor desapareció. Juan y Pedro llegaron al jardín justo cuando María Magdalena acababa de salir. Juan y Pedro estaban muy pensativos por todo lo que habían visto, y a su regreso a Jerusalén se encontraron también con Santiago y Tadeo. Los dos apóstoles estaban sumamente conmovidos porque el Señor se les había aparecido cerca del cenáculo. Palabra del Señor. Lectura del Evangelio, Domingo de Pascua. Las apariciones de Jesús resucitado. En la tarde del lunes, siguiente a la Pascua, estaban reunidos en el cenáculo la Santísima Virgen María, las santas mujeres y los apóstoles, excepto Tomás, que no estaba presente. Estaban orando cuando llegaron otros 2 discípulos, que les contaron con alegría que el Señor se les había aparecido en el camino de Emaús. Cuando reanudaron su oración, Jesús entró en la sala, aunque la puerta estaba cerrada. Estaba resplandeciente. Hicieron una pequeña cena y Jesús comenzó a instruirlos. El Señor no movió los labios, pero soplaba su luz en dirección a ellos, y parte de sus palabras eran escuchadas solo por los apóstoles. Cada uno de los 10 discípulos directos de Jesús recibió nuevos dones espirituales y también una profunda instrucción. Se dieron cuenta de que podían perdonar pecados, bautizar y curar enfermedades. Además, el Señor transmitió nuevas revelaciones sobre el Santísimo Sacramento y los sacramentos como misterios divinos. Después de algunos días, Tomás dijo: «Solo creeré si puedo tocarle las llagas». El sábado se reunieron de nuevo en el cenáculo para una celebración. En esta ocasión, Tomás estaba presente. Con María Santísima y Magdalena, los apóstoles, arrodillados, se pusieron a orar y a cantar salmos. De repente, el Señor apareció de nuevo entre ellos.
resplandeciente y vestido con una túnica blanca. Entonces el Redentor les dijo: «La paz sea contigo». Tomás se sintió muy conmovido, retrocediendo un poco tímidamente. Mientras tanto, Jesús tomó la mano derecha del apóstol, tomándola por el dedo índice, puso la punta de su dedo en la herida de su mano izquierda y en la herida de su costado. Tomás, emocionado, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Antes de desaparecer de nuevo, el Señor habló de un gran bautismo que todos recibirían, el bautismo del Espíritu Santo. La noche anterior a su ascensión, Jesús estaba reunido de nuevo con su Santa Madre y los 11 apóstoles en el interior del cenáculo. Estaba en la mesa de la última cena, con un pan de Pascua y un pequeño cáliz. La Santísima Virgen se sentó delante del Señor, que consagró el pan y el vino de la misma forma que lo había hecho el Jueves Santo. Y el Sagrado Sacramento entró en la boca de los apóstoles como un pequeño cuerpo luminoso. Al amanecer, el Señor salió del cenáculo, conduciendo a los 11 apóstoles por todo el camino de la pasión, seguido por María y un grupo de discípulos. Jesús les explicó el significado místico y profundo de cada pasaje de la pasión. Dejaron las murallas de Jerusalén y Jesús continuó su camino hacia el Calvario, y desde allí se dirigió con el grupo al Monte de los Olivos, donde se sentó de nuevo a enseñar, en un jardín donde ya se había reunido una gran multitud. Continuando, prosiguieron la caminata, pasando por el huerto Getsemaní y subiendo por el Monte de los Olivos. A cada paso, Jesús se volvía más y más resplandeciente y luminoso. Los discípulos intentaban seguirlo, pero no podían alcanzarlo. Cuando el Señor llegó a la cima del monte, brilló como la luz blanca del sol. Sin embargo, del cielo descendió sobre él un círculo luminoso que resplandecía con todos los colores del arco iris. La multitud permaneció inmóvil, deslumbrada por tanto brillo. Colocando su mano izquierda sobre su pecho, bendijo con la mano derecha levantada al mundo entero y a todas las criaturas de la tierra, volviéndose en todas las direcciones. La figura del Señor parecía disolverse en luz ante la luminosidad que venía de lo alto. Era como si un sol penetrara en otro sol aún mayor. Poco a poco Jesús se elevaba y desaparecía en esta poderosa luz que venía del cielo y de repente desapareció en una nube luminiscente. Muchos entre la multitud se postraron en el suelo, incapaces de soportar la brillante luz, pero solo la Santísima Virgen miraba tranquilamente al frente. Después de algunos momentos, cuando el esplendor disminuyó un poco, de aquella luz descendieron dos figuras con largos hábitos blancos, con un báculo en las manos, que hablaron a la multitud en voz alta y fuerte, como el sonido de las trompetas. «Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Jesús acaba de ser arrebatado para subir al cielo, y llegará el día en que volverá, resplandeciente y en gloria, tal como le habéis visto subir al cielo». Palabra del Señor.